Ya. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo. Soy nefrólogo, internista de ahí de Nutri. Yo creo que la mayoría no me conoce, pero pues bueno, mucho gusto a todos. Y la clase que me pidieron que les diera el día de hoy es una clase que se llama Síndromes Nefrológicos, ¿ok? Entonces, es una clase que está enfocada principalmente para un abordaje diagnóstico ordenado, lógico, fisiopatológico, para que ordenen en su cabeza cómo es que se abordan las enfermedades que afectan a los riñones de manera intrínseca. ¿Ok? Entonces, bueno, para empezar, vamos a empezar. Ahí está. Primero que nada, pues vamos a definir un síndrome. Un síndrome es un grupo de signos y síntomas que tienen la misma fisiopatología y que tienen diferentes causas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que tienen que tener estos tres componentes de manera obligatoria. A lo largo de la presentación, los signos y síntomas de los diferentes síndromes los voy a presentar en verde, la fisiopatología en azul y las causas en naranja. ¿Ok? Después, lo relevante de un síndrome es que sirve como una herramienta diagnóstica, no sirve de otra cosa, o sea, no se dan tratamientos con síndromes, etcétera. Simplemente es para llegar a un diagnóstico diferencial o a varios diagnósticos diferenciales y con tal cosa realizar un diagnóstico más certero. ¿Okay? Entonces, si ustedes como saben, en neurología, por ejemplo, en la especialidad de neurología, pues se puede correlacionar bastante bien los síndromes con la localización del problema y finalmente con los diferenciales que estamos viendo. ¿Ok? En nefrología, lo que tratamos de proponer en esta clase es que con un set de laboratorios de características clínicas podemos localizar exactamente dónde está la lesión del glomérulo y después de eso hacer diferencias. Esa es la idea de un síndrome y no ninguna otra. Entonces, para cuestiones de esta clase, necesito que sepan que, bueno, existen problemas que suceden antes del glomérulo, es decir, alteraciones de flujo, alteraciones de perfusión, de muchas cosas que son incluso temas súper complejos, muy controvertidos y que afortunadamente no vamos a hablar de ellos en esta clase, ¿ok? También hay problemas que les tocan a nuestros colegas urólogos, etcétera, que suceden después de la nefrona y que pues tampoco van a ser revisados en este caso. Entonces, prácticamente nos vamos a enfocar a todo lo que sucede dentro del glomérulo. Esto, aunque no lo crean, es un glomérulo, este es un glomérulo, este es el intersticio, este es el túbulo contorneo proximal, un asa de Henle, túbulo contorneo distal y un túbulo colector. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir nuestra clase en tres grandes grupos: síndromes glomerulares, que son los que seguramente estamos más familiarizados; síndromes vasculares, que se originan en el lecho vascular del glomérulo; y síndromes túbulo-intersticiales, que se originan en los túbulos y en el intersticio de los riñones. ¿Okay? Cada uno de estos va a ser diferente. Por eso se llama síndromes nefrológicos y no síndromes glomerulares. Como la mayoría de las veces en los libros no van a encontrar ni los túbulo-intersticiales ni los síndromes vasculares. Estos síndromes normalmente están atrapados en una clasificación de lesión renal aguda y se pierde un poquito el contexto de entender qué es lo que pasa en el riñón. Entonces, bueno, yo propongo esto, que los síndromes nefrológicos se vean de esta forma, y obviamente si uno de los signos y síntomas es la lesión renal aguda, bueno, pues se tiene que tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Síndromes glomerulares. Si ustedes abren un libro de nefrología, de medicina interna, de lo que quieran, van a tener estos síndromes, con algunas variaciones. Síndrome nefrótico, el síndrome proteinuria hematuria o hematuria proteinuria, el síndrome nefrítico y en ocasiones mencionan como una cosa aparte la glomerulonefritis rápidamente progresiva.
¿Ok? Ahora, yo creo personalmente que esta clasificación no es útil y no nos ayuda a diferenciar la localización de la lesión y por lo tanto puede llegar a ser confuso a la hora de hacer diferenciales. Entonces, lo que yo les propongo para esta clase es que hagamos esto. Identifiquemos los síndromes asociados a proteinuria glomerular. Es decir, ¿qué síndromes me dan proteinuria glomerular? La proteinuria aislada y el síndrome nefrótico, prácticamente. ¿Ok? O sea, la proteinuria no nefrótica y la nefrótica. ¿Qué me da estos otros? Puedo ver que tienen síndromes asociados a hematuria glomerular. ¿Ok? ¿Qué me da hematuria glomerular? Pues este síndrome lo vamos a partir en dos y se va a pasar para este lado, hematuria aislada, síndrome nefrítico, y dentro del síndrome nefrítico vamos a acaparar a la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Okay? Si lo dividimos en estos dos, síndromes asociados a proteinuria y síndromes asociados a hematuria, vamos a ver cuál es la fisiopatología que se ve. Normalmente los asociados a proteinuria glomerular predomina el daño en la membrana basal glomerular, mientras que los síndromes asociados a hematuria predomina la proliferación celular. Esto quiere decir que hay una proliferación, hay inflamación, hay células o un mayor número de células en un lugar en donde no debería de existir. Inflamación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿de qué depende esto? Bueno, depende de si hay afección de la membrana basal, por ejemplo. ¿Qué afección de la membrana basal? Si la afección es muy extensa, pues bueno, el cuadro clínico se va a acercar más al síndrome nefrótico y menos hacia la proteinuria. Y obviamente también la temporalidad de la enfermedad. Si la enfermedad es temprana, pues puede que la agarremos en esta parte. Y si la enfermedad es con síndrome nefrótico, puede ser que ya esté franca la enfermedad. ¿Okay? Por el otro lado, tenemos los asociados a hematuria glomerular. Tenemos va a depender del lugar de proliferación, es decir, ¿dónde está esta proliferación? ¿Está en el mesangio? ¿Está en la cápsula de Bowman? ¿Está entre los capilares, etcétera, ¿no? Y de la extensión de la proliferación. ¿Qué tan grande es esa proliferación? Y depende de eso es que vamos a tener la serie o el panorama clínico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo propongo como síndromes glomerulares y esto trato de evitarlo, o sea, esta clasificación, especialmente este síndrome. Este síndrome no creo que sirva de absolutamente nada y normalmente cuando uno lo diagnostica es porque tiene o uno de estos o uno de estos y algo está mal y los diagnósticos diferenciales no van a ayudar en nada. ¿Ok? Entonces, bueno, síndromes asociados a glomerulares, asociados a proteinuria, como ya dijimos, nefrótico y proteinuria no nefrótica, y síndrome nefrítico y hematuria glomerular aislada. ¿Ok? Ahora, para saber qué es lo que es anormal, primero tenemos que saber, pues, qué no es una proteinuria glomerular. Entonces, vamos a ver esto primero. ¿Ok? O sea, proteinuria que no es de origen del glomérulo. Entonces, la proteinuria normal son 150 miligramos en 24 horas, más o menos. Esto es lo que compone las proteínas normales, normalmente IgA, TAM-Horsfall, proteínas de bajo molecular o incluso algo de albúmina. La proteinuria no glomerular patológica, obviamente porque tiene más de 150 miligramos en 24 horas, puede ser transitoria, persistente o postrenal. Dentro de las persistentes puede ser la ortostática, overflow y tubular. Vamos a hablar especialmente de la transitoria y la overflow y tubular. ¿Ok? Entonces, primero que nada, proteinuria transitoria fisiológica, eso quiere decir que tienes proteinuria y después de una segunda muestra, pues ya salió negativa. Normalmente puede estar dada por fiebre, ejercicio, vasopresores, infusión de albúmina, ¿ok? Y aumento de presión glomerular y flujo por cambios hemodinámicos. Aquí lo clave es la cantidad de proteinuria. Si ustedes tienen una proteinuria que es mayor a 1 gramo, es muy difícil que esa proteinuria vaya a ser, se la puedan atribuir a la fiebre, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas partes de acá abajo, apréndansela, anótenlas en algún lugar y les van a ayudar en algún momento. Esos cortes son muy importantes. La proteinuria por overflow es simplemente hay una carga de proteína en la sangre muy abundante y esa carga hace que finalmente acaben filtrándose proteínas. Normalmente pueden ser cadenas ligeras, puede ser hemoglobinuria, puede ser mioglobinuria o
cualquier situación en la que haya una gran cantidad de proteínas en la sangre, ¿no? Casi siempre enfermedades monoclonales pueden hacer este tipo de, ¿no? Es clave que, por ejemplo, las proteínas abundantes, pero no son de albúmina, ¿ok? Entonces, el típico caso es un paciente que tiene 8 gramos de proteinuria en una recolección de orina de 24 horas y tiene una tira reactiva tiene un ego con albúmina negativa, con proteínas negativa. Entonces, esto pues, sugiere que la mayoría de la proteinuria no es albúmina, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puede estar? Pues hasta rangos nefróticos, ¿ok? Esto es muy importante, o sea, esto pueden llegar a tener proteinurias bastante amplias en esto. Proteinuria tubular es prácticamente cuando hay daño intersticial, al rato lo vamos a ver cuando veamos síndromes tubulares, puede ser por cualquier cosa que afecte los túbulos, ¿ok? Casi siempre son beta-2 microglobulina y albúmina que no logra reabsorberse. Muchas veces la albúmina que se filtra se reabsorbe y eso, pues si está dañado el túbulo, pues, no va a suceder, ¿ok? Normalmente no pasa de los 2 gramos al día y esto es muy importante. Si ustedes tienen un paciente que le sospechan una proteinuria tubular y tiene más de 2 gramos, bueno, probablemente tenga un componente tubular, sí, pero a lo mejor también tiene un componente glomerular. ¿Ok? Bueno, entonces síndrome nefrótico, vamos a lo más importante. Estos son los signos y síntomas, verdes. Prácticamente les pongo en rojo los que son clave. Si falta uno de estos, pues no se puede considerar síndrome nefrótico. Por ejemplo, si tú tienes proteinuria, pero no tienes hipoalbuminemia, pues entonces pues, tienes una proteinuria en rangos nefróticos sin síndrome nefrótico. Entonces es fundamental que ambas estén presentes, ¿ok? La proteinuria tiene que ser con un corte arbitrario de más de 3.5 gramos en 24 horas. En un spot lo puedes interpretar como 3 miligramos gramo, ¿ok? La hipoalbuminemia, pues menos de 3.5. ¿Ok? El edema, la dislipidemia, la lipiduria y la hipercoagulabilidad son cosas un poquito más secundarias, pero es muy importante. Especialmente el edema. El edema podría también estar en rojo y ser de los principales síntomas, pero como a veces puede ser sutil, por ejemplo, es suficiente con estos dos para que tú hagas un diagnóstico diferencial de síndrome nefrótico. Ahora, fisiopatología, daño estructural en el filtro glomerular que permite paso de proteínas al espacio de Bowman. ¿Okay? No vamos a entrar tanto en este tipo de cosas. Esta diapositiva es una diapositiva que podría ser toda una clase, ¿ok? Porque van a ver que si algún día rotan el nefro o deciden hacer nefro, pues son las típicas preguntas que se hacen en los pases de visita, etcétera, ¿no? ¿Por qué causa hipoalbuminemia el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, normalmente se sabe que un hígado puede producir alrededor de 25 gramos de albúmina al día. Entonces, si tú perdieras menos de eso, pues en realidad no deberías de tener una albúmina baja. Entonces, las teorías son que no solo hay producción de albúmina por el hígado, ¿ok? Y aparte de que existe un metabolismo tubular de estas proteínas por mecanismos inflamatorios asociados al síndrome nefrótico que finalmente hacen que se infraestime la proteinuria. Entonces, pensando que si tienes 10 gramos o 20 gramos de proteinuria en un síndrome nefrótico, a lo mejor tienes más de las que estás realmente reportando. Estás teniendo pérdidas de proteínas dentro del riñón y finalmente eso sí sobrepasa la capacidad de síntesis del hígado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué hacen edema? Esa es también una situación que puede llegar a ser confusa, controvertida o que puede dar una tener errores de concepto en este ámbito, ¿no? Hay dos teorías, la de Overfield y la de Underfield. Overfield es prácticamente, bueno, Underfield es la que en teoría te imaginas o te es lógica, ¿no? Simplemente es que baja la albúmina en sangre, eso hace un cambio oncótico en tu sangre y eso hace que fugues líquido fuera de los vasos. Ahora, esta teoría ya está descartada en la mayoría de los casos, porque incluso hay pacientes con enfermedades genéticas que no tienen albúmina, o tienen cifras muy bajas de albúmina y no tienen edema. Entonces, eso se descarta. ¿Ok? Solo se ha podido demostrar en casos experimentales en animales
cuando se hace un cambio rápido o brusco de la presión oncótica, es decir, les hacen, por ejemplo, aféresis de plasma a un perro y esos perros hacen edema rápidamente, ¿no? Si les quitas la albúmina de jalón, ¿ok? Entonces, solo en cambios rápidos de presión oncótica puede ser válida esta de underfill. Ahora, el overfill pues, puede ser dependiente e independiente de aldosterona. Prácticamente lo que es esto, y no voy a entrar en esto porque no es el tema de la clase, es todo un tema esto, es que hay mucho más expresión de de transportadores INAC, y esto pues obviamente son dependientes de aldosterona, ¿okay? Depende de aldosterona este mecanismo. Y los independientes de aldosterona pues simplemente son, hay filtración de muchas proteínas, entre ellas el plasminógeno. Este plasminógeno, después de una serie de pasos, bloquea a la compuerta del INAC, así diciéndoselos de manera muy superficial, bloquea esto y deja abiertas las compuertas de INAC, entonces pues es independiente de aldosterona. Entonces es una carga grande de INACs y aparte esos INACs están abiertos todo el tiempo. ¿Okay? Y eso causa retención de sodio, y la retención de sodio una carga positiva de sodio, y eso finalmente lleva a edema. ¿Okay? Hipercoagulabilidad, más producción de factores de coagulación, hemoconcentración. Y dislipidemia, mayor producción de lipoproteínas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, esto es algo que me gusta mucho enfatizar, se me hace muy importante, justo porque muchas veces a la hora de hacer un diagnóstico diferencial puede llegar la confusión y decir, bueno, este paciente tiene un síndrome nefrótico, pero también tiene un síndrome nefrítico. Bueno, decir eso no tiene ningún sentido para llegar a un diagnóstico. Finalmente es el objetivo de esta clase, llegar a un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, decir que tiene dos síndromes que tienen una fisiopatología relativamente diferente no ayuda en nada. Entonces, hay muchas veces que el síndrome nefrótico se acompaña de lesión renal aguda, ¿ok? Y que puede dar la impresión de que el nefrótico está causando, o ese síndrome también está elevando la creatinina o disminuyendo la tasa de filtrado. Entonces, las causas realmente son estas y no más las que te pueden causar lesión renal aguda asociadas a síndrome nefrótico. Entonces, aquí tenemos unos cambios mínimos, enfermedad por cambios mínimos, y te lleva a una necrosis tubular, ¿ok? Como ahorita vamos a ver, en los cambios mínimos normalmente hay una pérdida brusca de la presión oncótica y también del volumen circulante de alguna forma, y eso puede llevarte a una hipoperfusión renal. Esa hipoperfusión renal te lleva a necrosis tubular aguda. Entonces son pacientes que tienen un síndrome nefrótico muy súbito y muy grave, es decir, hacen proteinurias muy rápidas y muy abundantes y te pueden llevar a hacer necrosis tubular aguda. ¿Okay? Aparte de esto, si se está dando otros medicamentos como para tratar el síndrome nefrótico, pueden contribuir. Nefropatía membranosa. Pues acuérdense, la nefropatía membranosa es un estado de hipercoagulabilidad específicamente, y pues puede tener una trombosis bilateral de las venas renales, ¿no? Eso va a causar lesión renal aguda. Amiloidosis, la amiloidosis causa síndrome nefrótico, pero puedes tener una nefropatía por cilindros. Por ejemplo, un riñón de mieloma te va a dar una lesión renal aguda, un deterioro de la función renal, pero al mismo tiempo podría darte amiloidosis y causarte un síndrome nefrótico. Luego, cambios mínimos con una nefritis túbulo-intersticial. Ambos padecimientos, tanto los cambios mínimos como la nefritis intersticial, pueden estar asociados a fármacos, por ejemplo, AINES, ¿no? Entonces, tú le das un AINE a una persona, eso le causa una enfermedad por cambios mínimos, pero aparte le causa una nefritis intersticial. ¿Okay? Y finalmente la focal y segmentaria variedad colapsante. ¿Okay? Esta enfermedad se puede manifestar como síndrome nefrótico y como síndrome nefrótico y lesión renal aguda. Este caso del New England, no les puse ahí la referencia, se me pasó, pero ya es de hace varios años. Y bueno, finalmente el diagnóstico era un paciente con VIH que llega con un síndrome nefrótico, luego deteriora función renal y resulta que tiene
una nefropatía asociada a VIH, ¿ok? Y asociada a una glomerulonefritis focal y segmentaria variedad colapsante. Muy bien. Causas de síndrome nefrótico. Cambios mínimos. Normalmente se ve más en niños. En adultos asociado a AINES, puede estar relacionado a atopia y en linfomas. ¿Ok? Focal y segmentaria, afroamericanos, pacientes con VIH, que ya no se ve tanto. Heroína, consumo de heroína y obesidad, que también esto podríamos discutir un buen rato acerca de esto. ¿Ok? Pero bueno, eso no es el tema de la clase de hoy. Membranosa, una glomerulonefritis membranosa puede ser malignidad, casi siempre tumores sólidos. Lupus, que es casi siempre, si ustedes ven sus biopsias de las pacientes lúpicas, siempre va a tener el componente 5, y pues eso es una membranosa. Hepatitis B, penicilamina, AINES. ¿Okay? La membrano proliferativa puede ser por inmunocomplejos o mediada por complemento, por inmunocomplejos lupus, hepatitis C, gamapatías monoclonales, y mediadas por complementos son etiologías más específicas y con una fisiopatología particular asociadas al complemento. ¿Ok? Amiloidosis, mieloma, AR, Crohn, por decir algunas, y nunca jamás se les olvide la diabetes. ¿Ok? La diabetes es una causa frecuente y muy frecuente de síndrome nefrótico. ¿Ok? Entonces, estos son las causas, esto es lo que vamos a hablar de ellas y son los puntos clave de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, síndrome nefrótico, los puntos claves: daño estructural infitroglomerular. En la formación de edema predomina el overfill. Solo en casos de cambio brusco de presión oncótica es válida la teoría de Underfield, por ejemplo, en cambios mínimos. Hay 8 veces más riesgo de trombosis venosa o arterial. Y los únicos factores de riesgo identificados para esto son etiología membranosa y albúmina menor de 2.8. ¿Ok? Bueno, pues eso ya es más de tratamiento y de otras cosas, pero creo que son puntos claves que son como perlas del síndrome nefrótico. ¿Ok? Síndromes asociados a proteinuria. Ahora vamos a ver proteinuria subnefrótica. ¿Ok? Pues simplemente es una proteinuria que es menor a 3.5 gramos en 24 horas. Normalmente no tienen disminución de la tasa de filtrado glomerular, ni tampoco tienen hematuria. ¿Ok? En la tira reactiva, esto es más o menos las cruces que tiene y lo que se podría representar en un ego, vamos para que sepan cómo es más o menos. Entonces, si se dan cuenta, 3 cruces podría estar, tendría que ser más de 4 cruces para que fuera síndrome nefrótico. La recolección de 24 horas es el estándar de oro. Pues pueden pedir albúmina, proteínas totales, y es importante, es el estándar de oro porque la albuminuria y la proteinuria son circadianas, tienen una excreción circadiana y pues la recolección pues se quita esas fluctuaciones circadianas. El índice de proteinuria creatinuria y el índice de albúmina creatinuria en spot correlaciona bien con mediciones que son menores a 1 gramo. ¿Okay? Entonces, si tus mediciones son menores a 1 gramo, muy bien. Si son más, pues puede que sean más o puede que sean menos, no sabemos. ¿Okay? Entonces, casi siempre para urgencias, todo eso, pues pídense un spot, dense una idea y háganle una recolección de orina. Nunca le pidan solo proteínas o solo albúmina, traten de que siempre sean ambas. Muy bien. Entonces, rápido, ¿cómo se abordaría una proteinura subnefrótica? Pues tienes una proteinura subnefrótica, le mides su tasa de filtrado glomerular y su proteinuria, sabes que tiene menos de 1 gramo, tiene la presión normal y tiene la tasa de función normal. ¿Qué vas a hacer? Vas a reevaluar en 6 a 12 meses con lo mismo, ¿ok? Si todo está bien, pues le haces revisiones anuales, ¿ok? Obviamente, esto es para una consulta de medicina interna en donde el paciente no tiene ninguna otra enfermedad y no tienes idea de por qué está haciendo eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene una tasa de filtrado, pues, correspondiente con una enfermedad renal crónica o con lesión renal aguda o tiene una proteinuria más de 1 gramo y se asocia a hematuria? Bueno, si tiene hematuria, tiene proteinuria más de 1 gramo o tiene disminución de la función renal, pues hay que ser un poquito más minuciosos, ¿no? Hay que hacer ultrasonido renal, inmunológicos, serológicos y considerar finalmente una biopsia. ¿Ok? Entonces, la proteinura subnefrótica, las causas, la glomerulonefritis focal y segmentaria, no como una glomerulonefritis como tal, sino como un patrón patológico, puede causar una proteinuria subnefrótica. Por ejemplo, la diabetes
pueden causar de esta forma proteinuria. También enfermedad inflamatoria previa o lesión previa que llevó a fibrosis, lo que conocemos mucho como de ya usa esa proteinuria o es su proteinuria residual o con la cicatriz que quedó. Bueno, esas proteinurias pueden ser de este tipo. ¿Ok? También pueden ser cualquier glomerulonefritis que va a acabar en síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. La agarras temprano y pues te da solamente proteinuria subnefrótica, ¿no? Entonces temprana, incipiente y enfermedades por depósito como amiloidosis o Fabry pueden darte una proteinuria subnefrótica persistente. Puntos claves. No debe tener deterioro de la función renal ni hematuria. Las causas de proteinuria residual y como manifestación incipiente de síndrome nefrótico o nefrítico. Si se presenta con más de un gramo, disminución de la tasa de filtrado o hematuria, deben de realizarse un abordaje exhaustivo de la causa. ¿Ok? Eso es todo. Muy bien, ahora sí, síndromes asociados a hematuria. Vamos a tener primero el síndrome nefrítico. ¿Ok? El síndrome nefrítico, acuérdense, lo que dijimos al principio, es un síndrome que su fisiopatología es proliferación celular. Los asociados a proteinuria era un síndrome que predominaba un daño a la membrana basal. ¿Ok? Entonces, primero que nada, estos son los signos y síntomas más importantes: hematuria glomerular, disminución de la tasa de filtrado glomerular e hipertensión. ¿Ok? La hematuria glomerular se va a definir por más de 5% de acantocitos. Acantocitos son como estos, en el sedimento urinario. Más de 40% dimórficos, cualquiera de estos están aquí. Un cilindro eritrocitario, o de manera más sencilla, ver si el 30 o el 40% de tu proteinuria acompañada es albúmina. Bueno, si tienes hematuria y más del 40% o el 40% de tu proteinuria es albúmina, es muy sugerente de que esa hematuria, aunque no hayas encontrado nada aquí, sea glomerular. ¿Ok? Bueno, también puede haber proteinuria subnefrótica y también puede haber edema. Ahora, aquí les pongo un sexto, y que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Muchas veces se considera una etiología aparte, o bueno, la ponen por lo menos en diferente rubro sindromático, pero bueno, yo se los quiero poner aquí dentro del síndrome nefrítico y simplemente es una manifestación del síndrome nefrítico. Se define como una disminución de más del 50% de la tasa de filtrado glomerular en menos de 3 meses, asociado a una presencia de semilunas, que se refiere a la proliferación extracapilar. Esto es en una patología, en una biopsia, de más del 50% de los glomérulos. ¿Ok? Entonces, esto es una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Ok. Entonces, la forma de presentación es variable y depende del patrón de proliferación. Puede empezar con manifestaciones urinarias y séricas de progresión lenta, si tu lesión es focal, y puede tener, si tu lesión ya es difusa, tu proliferación es difusa, pues va aumentando. Ya no nomás tienes hematuria, por ejemplo, sino ya nomás, ahora ya tienes un síndrome nefrítico. Y si esto se localiza en más del 50% de los glomérulos y aparte tiene una proliferación agresiva en la cápsula de Bowman formando semilunas, pues vas a tener una parte rápidamente progresiva, ¿no? Esta es otra imagen, está normal. Aquí tenemos los síntomas, aquí tenemos lo que está sucediendo, ¿okay? Y aquí tenemos qué tanto se está inflamando el glomérulo. Entonces, aquí tenemos proliferación mesangial. Una proliferación mesangial puedes encontrar hematuria asintomática. Ya tienes proliferación en el mesangio, ¿okay? Ahora, si esa proliferación es focal, empieza a ser en más del 50% de los glomérulos, pues bueno, va a empezar a empeorar tu cuadro. A lo mejor se te agrega algo de hipertensión, empiezas a deteriorar sutilmente tu función renal, ¿ok? Y ya puedes entrar dentro de esto al síndrome nefrítico, que está aquí abajo, que va a ser una proliferación mucho más abundante. Puede ser una proliferación en alguna parte en particular en el glomérulo, por ejemplo, una proliferación endocapilar, muy, por ejemplo, característica de las postinfecciosas, que te dan un síndrome nefrítico clásico. Y finalmente, si todo esto progresa y acaba en ruptura de los lechos capilares, invasión de células inflamatorias a la cápsula de Bowman, pues bueno, eso acaba con un deterioro importante a nivel patológico y te lleva a una rápidamente progresiva. ¿Okay? Entonces,
lo que quiero que vean con esta imagen es que la etiología o la fisiopatología es la misma, simplemente a diferentes sitios de invasión y a diferentes grados de invasión, ¿no? Y el cuadro clínico va a depender de esa presentación. ¿Okay? Esto es importante que lo vean. Si ustedes tienen un síndrome nefrítico, ya sea en cualquiera de sus fases, es decir, una fase leve con pura hematuria, en una fase de síndrome nefrítico o con una rápidamente progresiva, pues bueno, solo piensen en tres cosas, tres mecanismos. Un depósito de inmunocomplejos, antimembrana basal glomerular y una pausa inmune, ¿no? Mediada por ANCAS, ¿no? Esta es la forma clásica como se ven en inmunofluorescencia, granular, lineares y sin depósitos o con muy depósitos débiles, ¿no? Entonces, estas son las tres mecanismos de lesión. Si ustedes tienen un síndrome nefrítico, en vez de estar pidiendo cosas en escopeta, organicen su mente y digan, bueno, solo hay tres formas en las que mi riñón puede proliferar. Puede proliferar por culpa de complejos inmunes, por unos anticuerpos antimembrana basal glomerular o asociado a una vasculitis ANCA. ¿Ok? Ahora, con respecto al complemento, bueno, esta es la vía alterna, así rápido se los voy a poner. La vía alterna, literal, usa C3, no usa C4 y se pega al microorganismo directamente, no necesita anticuerpos. ¿Ok? Ahora, la vía clásica se pega a través de un anticuerpo a otra proteína que es C4, entonces también usa C4 y finalmente también usa C3. Entonces, de manera práctica, la vía alterna usa C3 directamente con el microorganismo, o sea, no usa anticuerpos, no usa complejos inmunes, y la vía clásica usa C3 y C4 y usa anticuerpos y por tanto inmunocomplejos. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un síndrome nefrítico ya establecido, lo primero que tienen que hacer es pedirle niveles de C3 y CD4. Si los dos están bajos, pues sabes que la vía clásica del complemento probablemente se esté activando y por lo tanto tu mecanismo va a ser un mecanismo dado por estos, ¿ok? Eso es lo que te va a decir. Si se te baja, por ejemplo, solo el C3, quiere decir que la vía alterna probablemente sea la que esté predominando y probablemente sea algo que está relacionado a algo infeccioso, por ejemplo, ¿no? O que en sí el problema está en el complemento, no tanto en los mecanismos secundarios que activan el complemento. ¿Okay? Entonces, respecto a esto, vamos a centrar mucho, prácticamente son inmunocomplejos, alterando los vasos sanguíneos, dejando entrar células y proliferando el glomérulo. No vamos a entrar en esto. Esta es una tabla de su Pocket, creo que es la versión anterior, está muy bien, viene complejos inmunes, granular staining, que es esta, y vienen sus diagnósticos diferenciales, infecciones, membrana proliferativa, fibrilar inmunotactoide, IgA, esto sería asociado al riñón, sistémicas lupus, crioglobulinemia, endocarditis y pues, por ejemplo, una púrpura de Henoch, ¿ok? Entonces, todos estos están dentro de los complejos inmunes. Ahora, con respecto a la vasculitis, igual, ¿no? Esto es, simplemente es una lesión directa mediada por inflamador, principalmente por neutrófilos, asociado a anticuerpos contra estas moléculas. Y, pues bueno, esto ya se lo saben, no vamos a entrar mucho en eso, son las principales tres enfermedades que causan vasculitis pausoinmune. ¿Okay? Y luego la membrana basal glomerular, pues es un depósito local dentro de la membrana basal. Y como es local, pues justamente la membrana basal se pinta con los anticuerpos en esa parte. ¿Okay? Y prácticamente hay dos etiologías, la etiología de Goodpasture, que se asocia a hemorragia pulmonar, y la enfermedad por membrana basal glomerular, que solamente es con glomerulonefritis. ¿Okay? Este es el cuadrito también del Pocket, literal, te pregunta, ¿tienes síndrome nefrítico? Y pídele un complemento. Si tu complemento está bajo, bueno, te vas de este lado. Y si tu complemento está normal, pues bueno, ahora sí ya le pides en escopeta tus ANCAS
y tu antimembrana basal glomerular y haces un abordaje ordenado. ¿Okay? Nefrítico, inflamación con proliferación glomerular. La forma de presentación es variable, depende del patrón de proliferación. Existen 3 inmunocomplejo, pausoinmune y asociados a anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Y entender la participación del complemento en estos mecanismos de daño glomerular ayuda al diagnóstico diferencial. Muy bien, hematuria glomerular aislada. Entonces, prácticamente son 2 eritrocitos por campo, 5 a 10 tienen. Hay que repetir la muestra en 2 semanas para saber si no fue algo espontáneo. Y siempre, antes de pensar en cualquier cosa, hay que descartar infección, litiasis y finalmente decidir si esa hematuria es por culpa del peñón. ¿Okay? Estas son las causas. En este estudio está ahí citado en el JAMA viejito, la prevalencia de cosas que salen por este tipo de hematuria, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de las veces queda sin diagnóstico, o sea, no se sabe. Solamente el 2.2% tuvo enfermedad renal y la mayoría de los pacientes se asoció entre cáncer y piedras, fue lo que más causó este problema. ¿Okay? Estos son causas de hematuria microscópica que ustedes deberían de pensar en una lesión maligna, son factores de riesgo. Cualquiera de estos pues, debería ser muy sospechoso acerca de tener cualquier cáncer, ¿no? A nivel de las vías urinarias. Y más probabilidad de tener una lesión glomerular, bueno, si esa hematuria se asocia de proteinuria, obviamente se asocia de dismorfia, o si se asocia de deterioro de la función renal o elevación de presión arterial. Entonces, hematuria microscópica, origen glomerular, esto ya lo discutimos. ¿Qué causas te pueden hacer hematuria glomerular aislada? Muy importante. Si ustedes creen que es un caso de una hematuria glomerular aislada, es decir, no tiene mucha proteína, no tiene deterioro de la función renal, bueno, piensen en estas, ¿no? Piensen en IgA primero, piensen también en Alport, historia de enfermedad renal crónica, etcétera, ¿no? Y membranas basales delgadas puede también causar, se parece a Alport, algo. Y obviamente cualquier cosa que te vaya a dar un síndrome nefrítico que sea incipiente, pues puede empezar con una hematuria glomerular aislada. Okay. Macroscópica, si es de origen glomerular, casi siempre es color marrón, sin coágulos, es episódica. Un día posterior a, por ejemplo, una infección de vías superiores aéreas o posterior a 2 o 3 semanas de una infección, como una postinfecciosa. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Puede ser microscópica o macroscópica. Los principales diagnósticos diferenciales son patologías del tracto urinario. El sedimento ayuda a identificar hematuria de origen glomerular, pero baja sensibilidad. La hematuria glomerular macroscópica no forma coágulos y tiende a ser episódica de acuerdo a su etiología. ¿Okay? Muy bien, ya, glomerulares. Llevamos más de media hora y ya nos echamos más de la mitad. Entonces ahora vamos a ver los síndromes vasculares. Los síndromes vasculares, bueno, estos, tanto los síndromes vasculares como los tubulointersticiales no los van a encontrar en ningún lado. Entonces, si les interesa este approach, pues pongan atención, graben la clase, no sé, porque no lo van a ver pues, en otro lado escrito o clasificado así, ¿vale? Entonces, vamos a dividirlo en vasos grandes, vasos pequeños y asociados a embarazo. Entonces tenemos, vamos a ver todos juntos primero, ¿ok? Síndromes de vasos grandes, las características es una hipertensión resistente de reciente aparición o crónica, o sea, puede ser una hipertensión resistente, eso es suficiente. Disminución de la tasa de filtrado glomerular, que puede ser o una lesión renal aguda o puede ser una enfermedad renal crónica. Puede haber proteína subnefrótica y hematuria glomerular. Síndromes de vasos pequeños, ¿ok? Hipertensión resistente, casi siempre de reciente aparición, es decir, un paciente que no estaba hipertenso o estaba hipertenso pero no estaba bien controlado, de repente se descontrola de la hipertensión, muy importantemente. Disminución de la tasa de filtrado glomerular, esto sí casi siempre debe ser en el contexto de una lesión renal aguda, ¿ok? Y puede haber datos de microangiopatía trombótica sistémica, por ejemplo, trombocitopenia, ¿no? Entonces tienes un paciente que llegó con hipertensión muy grave, que no puedes controlarle, tiene una lesión renal aguda y aparte tiene trombocitopenia y algunas otras cosas, bueno, pues tienes que andar pensando en esto. Ahora, síndrome vascular asociado a embarazo, pues obviamente tiene que ser una paciente embarazada o que tuvo un embarazo reciente.
hipertensión, disminución de la tasa de filtrado glomerular y trombocitopenia también puede estar presente, igual que las otras dos que están aquí. ¿Okay? Entonces, fisiopatología de la hipertensión resistente, no me voy a meter mucho porque la verdad es que tampoco sé mucho de esto. Seguramente hay gente ahí entre el público que sabe más, pero bueno, ¿por qué causa tener inflamación en los vasos? Causa hipertensión. Vamos a decirlo así sencillo. Hay activación de marcadores de inflamación, eso lleva a la activación de la endotelina y la endotelina lleva a vasoconstricción, ¿ok? Así, punto. Simplemente el endotelio es un órgano, vamos a decir que es un tejido activo, hormonal, y tiene acción y responde ante la inflamación y eso lleva a la contracción. Otra, pues, es la regulación renal. Si tu daño es a nivel de las arteriolas, por ejemplo, aferentes, o sobre las arteriolas eferentes, estas arteriolas son sumamente pues, neuroendocrinas, es decir, tienen sensores de todo tipo, sensores de sodio, sensores de presión, sensores de flujo, etcétera. Entonces, si estos vasos están dañados, finalmente, pues, todos los mecanismos compensatorios que va a tener el riñón los puede desencadenar y llevarte a tener hipertensión. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay deterioro de la función renal cuando los síndromes, cuando hay deterioro de la función de los vasos sanguíneos? Bueno, principalmente por regulación renal, hay disminución de la presión glomerular, ya sea porque hay un aumento de la presión aferente en la arteria aferente, o simplemente porque hay menos vasos funcionando y por lo tanto hay menor flujo sanguíneo. ¿Ok? Menor flujo sanguíneo, menos sangre se procesa, pues más azoados se acumulan en la sangre. ¿Ok? Y finalmente, activación de factores inflamatorios, pues lo mismo. Eso te lleva a inflamación renal y a lesión renal aguda. Bueno, causas, síndromes vasculares, síndrome de vasos grandes, pues émbolos de colesterol. Cuando van a pensar en émbolos de colesterol, pues cuando hay un paciente que tiene un antecedente de enfermedad arterial periférica y le hacen una angiografía, empieza con un cuadro de lesión renal y con hipertensión. Bueno, esto es lo que deben de sospechar. Estenosis renovascular es un paciente con enfermedad renal crónica, con hipertensión crónica de difícil control y que está haciendo un deterioro agudo de la función renal. Bueno, pues también puedes pensar que tienes ahí una estenosis por ateromas en las venas grandes del riñón. Y finalmente la poliangitis nodosa, que pues no es a nivel de vasos pequeños, sino es una vasculitis de vasos medianos. Entonces, por eso lo puse en esta clasificación. Tienes que haber historia de vasculitis cutánea, dolor abdominal, mononeuritis múltiple, infarto, EBC, etcétera. Y casi siempre, pues, la afección renal de la PAN no es a nivel glomerular o no es a nivel de microvasculatura, ¿no? Ellos hacen otro tipo de lesiones en los vasos renales más grandes. Síndrome de vasos pequeños, crisis renal. Pues nada más hay que tener una historia de esclerosis sistémica. Trasplante. Por ejemplo, un paciente trasplantado con un rechazo celular en donde hay predominio de proliferación vascular, pues se puede presentar con este síndrome, y la microangiopatía trombótica post-trasplante. Ahora, la microangiopatía trombótica es todo un tema y podríamos hablar durante años, y también es mucha confusión con respecto a sus etiologías y con respecto a cómo se manifiesta. Entonces, vamos a dividirlas en tres: mediadas por complemento, mediadas alteraciones de Adams 13 y daño endotelial directo, es decir, que hay un daño directo al endotelio. ¿Okay? Entonces, esta tablita prácticamente resume estas dos. Por ejemplo, aquí están los SHU atípicos, ya sean adquiridos o hereditarios. Después tenemos todas las asociaciones a Adams 13, ya sea adquirido o hereditario. Y finalmente todas las que son asociadas a lesión endotelial. Entonces, por ejemplo, estas que son secundarias, pues esto es el SHU típico, por ejemplo, ¿no? El SHU por neumococo o la microangiopatía asociada a VIH, ¿no? Y de este lado, pues vas a tener todo, así literal. Estas son enfermedades glomerulares, lo que quieran, ¿eh? O sea, focal y segmentaria, membranosa, IgA, membrano proliferativa asociada a C3, por ejemplo, asociada a malignidad, enfermedades inmunológicas, lupus, esclerosis, etcétera. Inducida por drogas,
posterior a un trasplante de médula ósea o asociado a una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, cualquier cosa de estas te puede dar una microangiopatía trombótica y te va a dar un síndrome vascular de vasos pequeños, ¿ok? Embarazo y asociado a trasplante. Ahora, con respecto a los síndromes vasculares asociados a embarazo, ¿qué te puede dar? Son tres cosas prácticamente. SHU atípico, normalmente se presenta postparto o empeora posterior al parto. Esto es porque está mediado por complemento, hay daño endotelial directo, o sea, ambas pueden ser fisiopatología, y sabemos que en el embarazo es normal que haya una activación placentaria de complemento. Entonces, si tú ya tienes una alteración en el complemento y se embaraza la paciente, pues va a tener riesgo de presentar estas enfermedades asociadas a SHU atípico que son mediadas por complemento. Luego, preeclampsia o HELP, normalmente después de la semana 20, resuelven con el embarazo y en patología la característica es una endoteliosis, no consume complemento. ¿Okay? Y la PTT, normalmente en el tercer trimestre, y esto es porque hay un incremento fisiológico del factor de von Willebrand y por lo tanto consume ADAMS 13 y eso hace que si ya tenías una predisposición a tener PTT, pues bueno, el embarazo puede exacerbarlo. Entonces, más o menos así es como lo pueden imaginarse, primero, segundo y tercer trimestre, HELP, PTT y SHU atípico. ¿Ok? Muy bien, síndromes vasculares, puntos clave. El deterioro de la tasa de filtrado y la hipertensión de difícil control deben hacer sospechar afección vascular. La afección puede ser dada por vasos grandes o vasos pequeños y el contexto clínico del paciente es fundamental para realizar el diagnóstico. Muy bien. Ahora ya para terminar, síndromes túbulo-intersticiales, tenemos 10 minutos. Vamos a dividirlo en dos, en tubular e intersticial. Estos son los signos y síntomas. Deterioro de la función renal es claro. O sea, si no tienes deterioro de la función renal, es muy difícil que estés abordando esto de primera instancia, ¿no? Vamos a tener pérdida de la función túbulo-intersticial. No va a funcionar. Eso puede verse en acidosis, pH alto en orina y datos de sin respuesta tubular. ¿Sin respuesta a qué? No me importa, ¿ok? Porque un error mucho de utilizar estos parámetros para utilizarlos es decir, bueno, yo interpreto que el paciente tiene que con esto, eso está mal, ¿ok? Simplemente lo que te dicen estos parámetros es, ¿mi riñón o mi túbulo está respondiendo? Sí. ¿A qué está respondiendo? A nada, a no sé, ¿no? No me importa. Ya haremos otros estudios para saber por qué está haciendo esto. Proteinuria tubular, que ya la vimos al principio, y sedimento, ¿no? Estos son el intersticial. Leucocitos y cilindros leucocitarios es lo que vamos a encontrar en el intersticial. Y en el síndrome tubular es muy similar, nada más que vamos a tener un deterioro de la función renal grave que progresa a anuria. En el intersticial, el paciente puede tener azoados muy altos y no tener anuria. Pero si tienes un síndrome tubular muy avanzado, vas a desarrollar anuria. O sea, hay que pensar en que los túbulos son los afectados cuando hay anuria, ¿ok? Y proteinuria tubular, sedimento, y en el sedimento, pues, cilindros granulosos, cristales y pigmentos, de acuerdo a la etiología. Entonces, fisiopatología, deterioro de la función renal, disminución de las nefronas funcionales con respecto al flujo. Hay flujo sanguíneo, pero no hay nefronas funcionales. Muy similar a lo que pasa, por ejemplo, con el SIRA o con partes muertas en el pulmón. Hay flujo sanguíneo, pero no hay nefronas funcionales. Disminución de la secreción de creatinina. La creatinina no se secreta y por lo tanto se eleva en sangre. Obstrucción tubular, porque algo los está tapando. Y activación de factores de inflamación que llevan a más deterioro y más deterioro de nefronas funcionantes. ¿Ok? Ahora, con respecto a esta parte de la pérdida de la función túbulo-intersticial sin respuesta tubular, es como les digo, prácticamente uno puede, si simplificamos, el riñón a diferentes partes en su túbulo. Obviamente esto es mucho más complejo que esto, pero vamos a decir, el túbulo responde de manera neuroendocrina ante diferentes estímulos. Ese estímulo puede ser el que ustedes quieran, no importa. Aquí no importa cuál sea el estímulo y traten de no interpretar el estímulo o por qué el riñón está respondiendo. Porque si ustedes tratan de hacer eso con estos parámetros, pues probablemente se van a equivocar o van a acertar en un 50% de las veces y va a estar bien, ¿no? Pero bueno, aquí lo relevante es que ustedes entiendan que medir, por ejemplo, el boom creatinina, el PENA,
el FENA solamente en caso de oliguria. Si no hay oliguria, pues mejor ni se molesten. Y la osmolaridad urinaria en este contexto es saber si el riñón está teniendo una respuesta, es decir, los túbulos están vivos y están respondiendo a algo. Puede que los túbulos no tengan que responder a nada, están pasivos y pues no te dice que no están, pero si están activos y estos valores están elevados, pues te pueden ayudar a saber que tu riñón o tu nefrona, o por lo menos la mayoría de tus nefronas, están respondiendo a algo, ¿ok? Entonces, esto se los pongo, es un meme que salió en Twitter hace poco, que me gustó, lo subió este individuo que no sé quién es, pero pues ahí le estamos dando el crédito. Entonces dice, trae en 200 todas las subespecialidades y el nefrólogo pues está tranquilo. Y quiero enfocar un poquito más en esto, porque es algo que a mí yo lo uso mucho y me gusta utilizarlo porque es sumamente fácil, no tienes que pedir nada extra, ¿no? Que es la relación boom-creatinina. Entonces, les quiero explicar más o menos de dónde viene esto del boom bueno y del boom malo y por qué a veces los nefrólogos no nos estresamos tanto porque el boom esté elevado, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un paciente normal con creatinina de 0.7 y un boom de 12, de 15, pues bueno, la relación que van a llevar estas dos moléculas va a ser siempre más o menos de 20, ¿ok? O sea, la creatinina y el boom siempre van a llevar una relación de 20. Ahora, ¿por qué es lo que determina el boom? De la parte renal, pues su filtración, que es bastante, su reabsorción, que también es bastante, de manera extrarrenal, pues la nutrición, específicamente las proteínas, el catabolismo, si tienes catabolismo por algún motivo, si estás consumiendo, estás recibiendo esteroides, también llega a haber esta liberación de nitrógeno ureico, de urea finalmente, y sangrado de tubo digestivo. Son algunos ejemplos de cosas que serían extrarrenales que te elevarían el boom. Por otro lado, la creatinina pues se filtra, se secreta, no nomás se filtra, y en general no se reabsorbe la creatinina, ¿ok? Y extrarrenal pues va a depender de la masa muscular y pues ahí controvertidón, la sobrecarga de volumen también sí es significativa. Los cambios por sobrecarga de volumen, a menos de que de verdad estés muy hinchado, van a ser relevantes para alterarte esta relación y su interpretación, ¿no? Entonces, si tu boom y tu creatinina conservan esta relación a lo largo de una enfermedad, a lo largo de un síndrome, pues puedes interpretar que las causas son renales, ¿ok? ¿Por qué? Porque llevan una relación. Si esta relación se pierde por algún motivo, puedes pensar que alguno de estos están alterados, ¿ok? Las partes extrarrenales. O que hay una discrepancia en cómo se hacen estas dos. Aquí fíjense, el boom pues se filtra y se reabsorbe, mientras que la creatinina se filtra y se secreta. Entonces puede haber un juego ahí de situaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo mi relación normal, pero de repente yo tengo una lesión renal aguda? Esa lesión renal aguda se manifiesta con creatinina, pero el boom empieza a tener una elevación mucho mayor, ¿ok? En relación al boom y finalmente se pierde esa relación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decir, bueno, probablemente en ese momento, bueno, tengo algo que me estoy dando más nutrición, pues no, a lo mejor sí, no sé, está catabólico el paciente, está séptico, le estoy dando esteroides, tiene sangrado de tubo digestivo, bueno, me podrían explicar esta discrepancia. Y ninguno de estas causas causaría que este boom fuera considerado un boom urémico, ¿ok? El acumular este boom no te va a llevar a una uremia, como la que conocemos, la uremia que causa todo el síndrome urémico, ¿ok? Entonces podemos decir que es un boom del bueno, ¿ok? Y la otra es que, por ejemplo, mi riñón esté sano. Tengo una lesión renal aguda, pero mi riñón como tal está sano y está respondiendo. Está respondiendo a algo, como les dije, no sé a qué está respondiendo, pero está respondiendo. Y hay una respuesta tubular y esa respuesta tubular es reabsorber boom. ¿En dónde? En el túbulo contornado proximal, en el túbulo colector, utilizando principalmente hormona antidiurética, varias formas, ¿no? Pero hay reabsorción tubular de boom. Entonces esto me puede sugerir que yo tengo una lesión renal aguda, pero que mi riñón a lo mejor está respondiendo bien. Es que mi riñón está sano, pero por algún motivo, a lo mejor vamos a decir prerrenal, estamos perdiendo estamos reabsorbiendo ese boom. Ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario, no?
yo de repente tengo una relación muy baja, ¿no? Vamos a decir menos de 12. Quiere decir que yo tuve una lesión renal aguda aquí, con una elevación de creatinina, pero mi BUN, pues sí subió porque hay un componente que no se está reabsorbiendo, que no se está filtrando, porque hay lesión en los túbulos, pero mi BUN no hay respuesta, ¿ok? No hay respuesta y mi respuesta de la creatinina es mucho más que la relación del BUN y este BUN se pierde. Entonces yo aquí lo que podría interpretar pues es que pues, el paciente está desnutrido, no está comiendo, etcétera, ¿no? Pero casi siempre yo lo que puedo interpretar con una relación BUN-creatinina baja es que la respuesta tubular pues, no está presente. Entonces, el riñón no está respondiendo a lo que está pasando. Entonces, ¿por qué no respondería el riñón ante una lesión renal aguda tan franca? Pues, si el túbulo está enfermo, ¿ok? Si el túbulo no está teniendo una respuesta, entonces está enfermo y entonces yo veo que hay una relación baja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, todos ahorita vamos a ver que los síndromes tubulares o intersticiales pueden tener una relación BUN-creatinina baja. Ahora, este es el típico BUN malo, ¿ok? Este es el BUN que da síndrome urémico. Este es el BUN en el que dices, bueno, sí, sube la creatinina a 10, pero también tiene BUN de 180, ¿ok? Entonces, este BUN es 100% un BUN urémico, ¿ok? Tenemos una relación creatinina un tanto aumentada, pero que conserva cercana a la relación normal. Entonces, este BUN es el que a mí me preocuparía. Sería el típico paciente que llega con, que le habían dicho hace 2 años que necesitaba diálisis y no le valió gorro, y llega a urgencias muy mal y lo encuentran con BUN de 200, de 300 y creatinina de 20. Bueno, entonces muy sugerentemente es algo así. Y este es el BUN que sí nos debería de preocupar y al que le deberíamos de atribuir encefalopatía y le deberíamos de atribuir pericarditis, pues, todas las cosas que son urémicas las deberíamos de atribuir a este tipo. A los otros tipos de BUN, por ejemplo, no. Este BUN es primordialmente BUN del bueno, ¿ok? Y este BUN del malo, y el túbulo no está respondiendo. Muy bien. Causas: tubular, NDA, isquémica, sepsis, fármacos, pigmentos, ¿ok? Obstrucción para proteínas, cristales. Intersticiales, pues nefritis túbulo intersticial principalmente, medicamentos, infecciones, síndrome de Sjögren, sarcoidosis, lupus, IgG4, linfomas. Y aquí es muy importante que nunca se me olviden de este cuadro, ¿ok? La enfermedad renal crónica causa un síndrome tubular o un síndrome túbulo intersticial y puede estar manifestado con todas las cosas que les dije. Entonces, cuando tengan un síndrome túbulo intersticial, no solo piensen en cosas agudas, es también el riñón crónico, fibrótico, que no tiene función tubular, también se puede manifestar de las otras formas. Entonces, el deterioro de la tasa de filtrado y la falta de respuesta tubular son característicos. Estos síndromes van de padecimientos crónicos a padecimientos agudos y el seguimiento puede ser determinante para el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Bueno, tengo 1 minuto. ¿Creen que dé tiempo de revisar esta tabla o es una tabla que resume todo? ¿Creen que la podamos ver o ya aquí Sí, le damos? sí, sí, ¿Sí? sí. Ahora, va. Entonces, miren, esta es una tabla que yo hice que más o menos trata de organizar todo lo que les acabo de decir, que por cierto no lo van a encontrar en otro lado. Es un approach como más fisiopatológico y sindromático. Entonces, pues esto es lo que está, ¿no? Entonces, primero, ¿qué cuadro predomina? Entonces, tenemos 3 opciones. Entonces, ¿tu cuadro cuál es? ¿Tienes disminución del filtrado glomerular? Ok. ¿Tienes acidosis? O sea, estás acidótico, tienes un bicarbonato en 8, en 10, en 12, un CO2. Por cierto, extraño el CO2 total. No se acostumbren a él. Afuera nadie lo toma, nadie sabe qué es. Disfrútenlo mientras están ahí. La proteinuria tubular, por ejemplo, menos 2 gramos, ya sabemos que no debe ser más de eso, ¿ok? Y no hay respuesta tubular. Y voy a ser enfático en esto. ¿No hay respuesta qué? No sé. Simplemente el túbulo no está respondiendo. No hay una reacción del túbulo, ¿no? Entonces puedo tener una fracción excretada de sodio de más de 2%, una osmolaridad urinaria menos a 300 o igual a la osmolaridad plasmática y un BUN creatinina menor a 10, ¿ok? Si yo tengo esto,
especialmente ustedes vean un paciente con un creatinina menor a 12, una isostenuria en la densidad urinaria, fracciones excretadas altas y acidosis, piensen en dónde está la lesión, pues está en el túbulo o en el intersticio. Ahora, ¿qué síndrome predomina dentro de ellos? Pues hay dos. Bueno, ahorita... bueno, otro cuadro. ¿Qué cuadro predomina? Hipertensión resistente. Siempre que tengan un paciente con una hipertensión nueva o crónica, pero que es de difícil control, que se asocia a disminución de la tasa de filtrado glomerular, piensen en un síndrome vascular, ¿ok? El cuadro patognomónico de este síndrome es la MAT, ¿ok? Los pacientes con MAT llegan con este tipo. Ahora, puede haber MAT sistémica y eso apoya tu diagnóstico, ¿sí? Pero no siempre va a estar presente. MAT sistémica me refiero a trombocitopenia, esquistocitos en sangre, y bueno, cualquier otra cosa que consideren de eso, ¿ok? Entonces, ¿dónde predomina? ¿Dónde está la lesión de esta enfermedad? Pues está en los vasos sanguíneos. Ahora, ¿esos vasos sanguíneos son pequeños, son grandes o son medianos? Ahorita vemos eso. Finalmente, ¿qué cuadro predomina aquí? Pues bueno, predomina la proteinuria glomerular. Sabemos que la albúmina es predominantemente la que está presente. Tenemos 40% de dismorfia, 5% de acantocitos o un cilindro eritrocitario. Ahí se lo piden a su nefrólogo de confianza que les diga, o también los reumas a veces tienen ahí alguien que ve sedimentos y pues eso pueden ayudarles con esta parte. Creo que van a recibir una cátedra magistral de uno de los eruditos más grandes del sedimento en unos próximos días. Entonces, bueno, esto ya lo verán a fondo. Y, bueno, ¿dónde está la lesión? Si tenemos esto, pues está en el glomérulo. Entonces tenemos nuestros tres síndromes, ¿ok? Ahora, ¿qué síndrome predomina en túbulo intersticial? Pues es tubular, ¿ok? Daño tubular directo o obstrucción, ¿ok? Es intersticial, pues bueno, tiene historia de medicamentos, infecciones, enfermedades sistémicas o, por ejemplo, tiene enfermedad renal crónica. Nunca se les olvide esto. Aquí les pongo el rechazo celular, porque cuando tienen un rechazo, es muy característico el rechazo celular. Cuando toman una biopsia de un rechazo celular, parece está lleno de células el intersticio y los túbulos, y todo está lleno como invadido de infiltración leucocitaria alrededor del riñón y causa justo un síndrome muy similar. Son pacientes muy acidóticos, tienen una creatinina baja y tienen todo lo demás sin respuesta tubular. ¿Okay? Vascular, vasos pequeños, el paciente se trasplantó, pues bueno, es una MAT post-trasplante o es un rechazo celular de tipo vascular. Tiene microangiopatía trombótica, bueno, eso está dado por complemento, acuérdense, son 3 mecanismos, por daño endotelial directo, que sería lo más común, o está dado por una DAMS 13, ¿okay? O tiene una crisis renal. Y vasos grandes, émbolos de colesterol, enfermedad renovascular y poliangina microscópica. Embarazo, SHU, PTT y HELP, dependiendo de la temporalidad y las características de la paciente. Ahora, glomerular, que es el como más completo, vamos a decir, ¿tienes nefrítico? Le pides complemento. Ya. ¿Tienes complemento bajo, normal? Pues pídele membrana basal y ANCAS. C3 y C4, pues es por inmunocomplejos. Entonces, aquí puedes dividirlo. ¿Tienes el C3 normal? O sea, es decir, solamente tienes el C4 bajo. Bueno, puedes pensar muy criticadamente solamente en estas enfermedades, una crioglobulinemia mixta tipo 2, que normalmente baja C4 solita, pero puede estar las dos bajas, entonces tampoco es como sensible o específico ni nada, simplemente si ves un día un C4 bajito solito, pues piénsate en estas tres etiologías. Si tienes un C3 bajo, es decir, si tienes ambos bajos, pues lupus, crioglobulinemia y glomerulonefritis relacionada a infección. Ahora, de proteinuria solita, sin síndrome nefrótico, pues ya saben, la cicatriz, la proteinuria residual, diabetes, hipertensión y proteinuria residual, depósito Fabry y amiloidosis y cualquiera de estas incipiente. Hematuria aislada, IgA, membranas delgadas, Alport y membrano proliferativa incipiente. Nefrótico, membranosa, cambios mínimos, amiloide, focal y segmentaria y diabetes. Y ahora, la membrana proliferativa las pongo aquí porque puede agarrar y confundirte, ¿no? Porque puede ser un reguero de nefrítico, nefrótico, lesión renal aguda, etc. ¿Ok? Inmunocomplejos o por complemento. Y finalmente el lupus todavía
más. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, puede abarcar ambos lados. Siempre piensen en lupus cuando hay varias manifestaciones. Y esta es la tablita de nefrótico más lesión renal aguda. Si ustedes se dan cuenta, esta barra de acá abajo es una barra que dice deterioro de la función renal. No sé si la vean, yo no la veo porque me tapa ahí algo, pero bueno, dice deterioro de la función renal. Y todas las etiologías que abarca este cuadro tienen deterioro de la función renal. En realidad, solo estas de aquí no tienen deterioro de la función renal. Ahora, si tú tienes un nefrótico, pero aparte también tienes lesión renal aguda, pues también te abarcan este cuadro y tienes que pensar en cambios mínimos más NTA, membranosa más trombosis renal, amiloide y riñón de mieloma, focal y segmentaria colapse. ¿Okay? Entonces, este es el cuadro. Hace unos meses se publicó en el Renal Fellow Network. Esta igual, es la misma, se adaptó de mi tabla, se hizo en inglés y pues estuvo ahí en Twitter rondando algunos días, ¿no? Y la pueden bajar si quieren.